Bueno, hermanos, vamos a venir luego a Filipenses, continuar siempre el estudio. Vamos con el capítulo número 3, solo para así hacerles como una sinopsis. Estamos viendo algunos conceptos claves de la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Decíamos que el primer concepto clave que aparece en el capítulo 1, verso 1 al verso 11 es la gratitud, hermano. Cómo debemos de ser vidas agradecidas al Señor en todo tiempo, en todo lugar. Agradecerle por la vida, hermanos, que nos permite día a día abrir nuestros ojos y darle para adelante, hermanos. Debemos de ser vidas agradecidas. El segundo concepto es la fidelidad. La fidelidad primeramente del Señor para con uno y la fidelidad que nosotros o que el cristiano debe responder ante el amor de Dios, hermanos, que lo veíamos del capítulo número 1, del 12 al 30. Luego, hermanos, en el capítulo 2 habíamos desarrollado el tercer concepto clave, que era la humildad, hermanos. ¿Se recuerdan? Del capítulo 2, verso 1 al verso 11. Vemos ahí la kenosis de Jesucristo y cómo Él vació su vida por amor a nosotros, por amor a la humanidad, hermanos. El cuarto concepto clave, hermanos, era la sumisión. La sumisión del creyente al señorío de Jesucristo, hermanos. Lo veíamos del verso número 12 al capítulo número 3, verso 1, ¿verdad? La sumisión del cristiano al señorío de Jesucristo, hermanos. Y ahora vamos a ver, hermanos, siempre el gozo en el medio de la salvación por Cristo. Vamos a estar del capítulo número 3, del verso 2 al verso 4, 1, hermanos. Nuestro concepto clave de esta noche, hermanos, es la justificación. Amén. La justificación. Entonces, vamos a venir a la escritura, hermanos. Vamos a leer. Hoy sí vamos a leer un poquito, hermano. Primero Dios, como dice Carlitos, viene la palabra bien vitaminada, hermano, para fortalecer nuestro cuerpo, nuestro interior. Amén. Como dice Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. Dice, verso 2, amados. Dice, bueno, veamos desde el 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, o agarrado, ¿verdad? Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que
todos los que somos perfectos esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos. Sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que teníais en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde, hermanos? En los cielos. Tenemos luz celestial, hermanos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria tuya, por el poder con el cual también, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pueda, Señor, ministrarnos en esta noche, Padre, con el poder de tu gloria, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Que tu palabra pueda ser expuesta con claridad, Señor. Dame la sabiduría y el entendimiento para transmitir con claridad tu mensaje, Señor, con denuedo y con unción tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, en los primeros 2 capítulos, Pablo presenta muy poco de su biografía. Lo único que presenta en los primeros 2 capítulos es su situación actual en medio de su encarcelamiento. Ya acá en el 3er capítulo, Pablo empieza a ofrecer su biografía espiritual como parte de su testimonio y con motivo de enseñanza. En este capítulo, Pablo está presentando 3 fases de su autobiografía. Vemos desde el verso 2 al verso 11 su pasado. Aquí Pablo está descubriendo virtudes nuevas al haber conocido a Jesucristo. Empieza a describir su vida antes del Señor. Y lo más precioso es cómo todo lo que para Pablo pudo haber sido precioso en determinado momento de su vida, dice que todo lo estimó por basura para ganar al Señor. Vemos su presente, hermano, que es del verso 12 al verso 16. Aquí Pablo está describiendo al atleta que prosigue hacia la meta de la carrera. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, extendiéndome a lo que está hacia adelante. Y vemos su futuro, hermano, del verso 17 al verso 21, donde Pablo tiene sus ojos puestos en la ciudadanía celestial, hermanos. Amén. Entonces vemos el medio, vamos a compartir del verso 2 al verso 11, hermano. Del verso 2 al verso 11. Y vemos el medio de la salvación, que es la justificación por fe, hermano. En Filipenses 3, capítulo 2, verso 11, Pablo está presentando su pasado, presentando un poco de aquellas virtudes que fue descubriendo cuando conoció al Señor. Al presentar su pasado, hermano, Pablo está aprovechando la oportunidad de enseñar lo que él aprendió en el pasado y lo está aplicando al término de la justificación. Textualmente, el concepto de la justificación es el siguiente: un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos imputa. Esa palabra de imputar es atribuir la responsabilidad de un hecho reprochable a otra persona. Es como atribuir, amén, la responsabilidad de un hecho repudiable hacia otra persona. Entonces, la cual nos es imputada y que recibimos únicamente por la fe. ¿Se les quedó, hermanos? Algo complicado, ¿verdad? Pero lo que debemos de entender es que es por gracia, hermano. Es por gracia. Es un regalo inmerecido. Donde prácticamente en este término de justificación se trata lo que los teólogos conocen con el término de la
el gran intercambio. ¿Ya habían escuchado eso, hermanos? Creo que más o menos lo hemos mencionado en el pasado. El gran intercambio, y esto lo podemos resumir donde decimos que el gran intercambio es donde se intercambian nuestros pecados por la justicia de Cristo. Amén, hermano. De esto se trata esta enseñanza de esta noche. Cuando él habla de la transición de su pasado, del pasado que vivió anteriormente, antes de conocer a Cristo, y posteriormente la vida actual que Pablo lleva en Jesucristo. Amén. Entonces el gran intercambio se basa en el intercambio de la naturaleza del hombre con la naturaleza de Cristo. El acto principal de la justificación, o sea, el gran intercambio ocurre, hermanos, en la cruz de Cristo, en la obra redentora de Jesucristo, en la cruz del Calvario, con su muerte y con su resurrección. Amén, hermano. Entonces, este acto redentor es el eje central de la historia de la redención, donde nuestro pecado es intercambiado por la justicia de Cristo. Pero hay un enfoque crítico en este intercambio, porque es un intercambio que ocurre bidireccionalmente, o sea, en dos vías. Como que Él en la cruz del Calvario absorbió toda nuestra maldad, absorbió todo nuestro pecado, absorbió toda nuestra podredumbre, y Él nos transfirió su justicia el día que creímos en Él. ¿Me hermano? Entonces, en la justificación decíamos que el intercambio es doble. Si me acompañan por favor a Isaías capítulo 53. Entonces decíamos que en la justificación el intercambio es doble, es bidireccional. El pecado del hombre es cargado en Cristo. Isaías 53, verso 3. Estos versos de todos son conocidos, hermanos. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Aquí habla, tal vez en otra oportunidad podemos ver ese término. Ahí está hablando de la sustitución, hermano. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quiénes, hermano? De todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió la boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, hermanos, lo primero que vemos, que el pecado del hombre es cargado a Cristo, porque dice que todos nos descarriamos como ovejas, y cada cual, dice, se apartó de su camino, pero dice de que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero vemos lo segundo, que la justicia de Cristo es atribuida o es imputada en el hombre. Pablo dice, y si me acompañan por favor a Romanos capítulo 5, la justicia de Cristo es atribuida o imputada en el hombre. Romanos capítulo 5, verso 17. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, hermanos, en este gran intercambio vemos los pecados del hombre y la justicia de Cristo son transferidos. Amén, hermanos. Entonces vemos que este acto judicial es bidireccional. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos, hermanos, que la justificación no es solamente el hecho de que Dios nos está declarando libres de pecado, sino que también nos declara justos. Qué precioso es esto, hermano. Justos porque también Él nos está atribuyendo la justicia de su Hijo Jesucristo. No solo nos perdona, sino que nos declara justos. Imagínense qué precioso, hermano. Por eso Pablo está diciendo, volvamos a Filipenses, dicen, hermano. Volvamos a Filipenses y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Imagínense, hermanos, precioso el Señor, hermanos. La justicia de Cristo, incluyendo todo lo que hizo y sufrió en lugar de nosotros, es atribuida al creyente como base de la justificación. No por obras para que nadie se gloríe, y la consecuencia de esta imputación o de esta atribución, primero es la remisión de los pecados. Tus pecados son perdonados. Y segundo es que Él nos hace aceptos en el amado, porque Él transfiere su justicia al creyente, hermano. Esta enseñanza no solamente es encontrada en el Nuevo Testamento, su base también se encuentra en el Antiguo Testamento, pero quizás por falta de tiempo no lo vamos a ver. Pero les recomendaría que le dieran una revisadita de Deuteronomio capítulo 30, donde Moisés muestra lo que Dios requiere de su pueblo. Lo que Dios está requiriendo de su pueblo es una confesión que venga desde lo profundo del corazón del creyente o del ser humano. Está hablando de un arrepentimiento que lo lleve a una conversión genuina y por consiguiente a una obediencia a su palabra y a su señorío, hermano. Amén. Entonces, Cristo nos hace posible la justificación por su obediencia perfecta a su Dios. Ahora, esta obediencia tiene dos dimensiones, una que es activa y otra que es pasiva. La obediencia activa de Jesucristo tiene que ver con la forma en cómo Él vivió sin pecado, agradando a su Padre en todo. Dice que al que no conoció pecado y que por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la obediencia activa. El cumplimiento de la ley de Dios de parte de Cristo, lo que el ser humano por su naturaleza pecaminosa no puede hacer, hermano. Por más que se ponga de cabeza y haga la paredilla, por más que se vaya hincado de que a San Salvador, por más que se pase viviendo dándose azotes a sí mismo, jamás va a poder el hombre por sí mismo cumplir la ley, hermano. Y tenemos también la obediencia pasiva de Jesucristo, que es el sufrimiento que Él presentó para su pueblo con su muerte en la cruz. Como veíamos en Isaías 53. Fue azotado, fue escupido. Tremendo, hermano. Yo capaz me escupen y nomás le devuelvo la manada. ¿Qué pasa? Pues?
¿Qué me tratas así? Ya no se diga todo el sufrimiento del Señor, hermano. Ahora, si Cristo no hubiera podido guardar la ley, si no hubiera obedecido activamente, entonces no hubiera podido cumplir el sacrificio en la cruz, hermano. Y por consecuencia no hubiera podido pagar el precio o la deuda por el pecado de nosotros, hermano. Pero vemos dos cosas aquí en Filipenses, en los primeros 11 versículos. Vemos la justificación falsa y la justificación verdadera, hermano. La justificación falsa en uno mismo, a eso le llamamos justicia propia. Como la vemos en el Antiguo Testamento, recuerda, cuando se dio la caída del hombre, ¿qué le dijo el Señor a Adán? ¿Dónde estás tú? Le dijo. Chípate, ¿qué has hecho? No fui, esta mujer, échale la culpa. ¿Qué dijo la mujer? Sí, perdóname, Señor. El hombre fue la serpiente, ella me engañó. Justicia propia, hermano. Entonces el tema desarrollado hasta este momento, prácticamente vemos que Pablo está hablando de su pasado en los versículos del 2 al 6. Pablo empieza de pronto a enfrentar a ciertos creyentes, entre comillas, que tienen un mal concepto de lo que es la justificación. Este mal concepto de la justificación que Pablo tenía antes de su conversión. ¿Quién era Pablo antes de ser convertido al Señor, hermano? ¿Cómo vivía? Perseguía a la iglesia, ¿se recuerda? Pero después de su conversión tuvo un giro de 180 grados. Pablo está enfrentando cara a cara a falsos maestros en base precisamente al tema de la justificación falsa y la justificación verdadera. Pero en el verso 2 dice, guardaos de los perros, dice. Fuerte esta palabra, hermano. Ya me dio sed. Tranquilo. Dice, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí vemos un cambio radical del tono que el apóstol venía desarrollando en los primeros 2 capítulos. Se recuerdan, para Pablo la iglesia filipense era una iglesia muy especial. Eso usted lo puede intuir en el versículo 1, donde dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Siervos de Jesucristo. En las otras cartas, en la mayoría de ellos, ¿cómo se presentaba? Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Te gusta o no te gusta? Entonces, hermanos, vemos aquí que después de hablarles en términos cariñosos a los filipenses, ahora está enfrentando a los enemigos del Evangelio de Jesucristo que estaban en la iglesia de Filipos, además de otros cristianos en otras comunidades, porque vemos que 3 veces menciona el término guardaos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Prácticamente como que les está dando un golpe de martillo, ¿cierto? Guardaos. Pero prácticamente como que fueran 3 enemigos. Pero no es así, es un solo enemigo descrito de una manera viva. Y estos enemigos eran los judaizantes que insistían que para obtener la salvación uno tenía que guardar la ley de Moisés. Por eso les está diciendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros que engañan con sutilezas, guardaos de los mutiladores del cuerpo, de aquellos que le decían al pueblo que tenían que cumplir la ley al pie de la letra, porque si no, no debían de ser salvos. Entonces Pablo los está atacando, porque estos estaban a su vez hermanos, tratando de golpear o de distraer la doctrina de la justificación solo por gracia.
intentando mezclar la iniciativa de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios con los méritos humanos para ser justificado. No sé si me estoy dando a entender, hermano. ¿Ven? 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 Si no me avisan, hermano, no me avientan ahí un zapato, me habla claro, papá. Porque es un poquito, para mí, un poquito así como... Si yo no sé por qué estoy aquí, hermano. Si no ni hablar podía, ni hablar puedo. Pero ahí vamos, gracias por su paciencia, hermanos. Amén. Pero prácticamente Pablo está atacando acá, está advirtiendo de los malos obreros, de los que están mezclando la doctrina de justificación solo por gracia, hermanos. De eso se trata el asunto. Prácticamente podemos ver que hay un conflicto marcado de las perspectivas de la justificación. Fíjense cómo le llama, fíjense. Bien cariñoso aquí Pablo, le llama perro. O es un perro, le dice. Pero no son de los chuchitos que tenemos en la casa de mascotitas. Él habla de los perros que andan ahí en la calle, todos hediondos, todos guiotosos. De esos, todos sucios, malolientes, y que atacan a la gente en público. De esos está hablando. Está comparando el carácter de esos perros que aparecen allí en público y atacan en público con el carácter de esta gente. En referencia a esos judaizantes que atacaban a los hermanos de la iglesia, les decía a esos hermanos, falsos hermanos, sucios, codiciosos, desvergonzados, que atacan la cruz de Cristo y la gracia de Dios. Son unos verdaderos depredadores, por eso les está diciendo malos obreros. No solo les dice perros, sino les dice malos obreros, porque estaban malinformando a la iglesia, porque no eran obreros de justicia, hermanos, eran obreros de maldad. Distraían a la gente, confundían a la gente de la obra de Cristo para enfrentarse o para enfocarse en el valor de las obras humanas, hermanos. Amén, hermano. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermano? ¿Sí? Amén. Pero les dice también mutiladores del cuerpo. Es como de pronto un juego de palabras. Perro, malobrero, mutilador del cuerpo. Pero Pablo está identificando a los cristianos como los circuncidados, porque les está diciendo nosotros somos la circuncisión. Él está identificando a los falsos maestros, no con circuncisión, sino con aquella mutilación que estaban recomendando. O sea, los mandaban a circuncidar, hermanos, nada más como un acto externo, nada más como un sacrificio, nada más como un acto de que tenían que cumplir algo, pues, no como un acto que se daba con un corazón humillado y contrito. Entonces su acto de circuncisión física reflejaba todos los demás actos legalistas. No comas aquí, no comas allá, tenés que venir con la falda hasta el ojo del pie, tenés que usar tapadito, tenés que mantenerte calladita y ahí te quedás. Todo eso lo estaba identificando Pablo, donde prácticamente eso daba a entender los actos legalistas. Y Pablo los está regañando por sus actitudes falsas con las cuales intentaban envenenar el alma, la mente y el corazón de aquellos cristianos sinceros y contritos y humillados, hermanos. Entonces, la reacción externa de Pablo es motivada por un mal entendimiento del concepto de justificación. Los falsos maestros enseñaban que habían dos fuentes de justificación. Cuando leímos al principio que por qué era la justificación, hermanos, era un acto que se daba por la gracia de Dios. Pero estos falsos maestros enseñaban que existían dos fuentes para que una vida se fuera justificada delante del Señor. Y estas dos fuentes eran Dios y el hombre. Pero lo más tremendo era que daban más énfasis en las obras que el hombre podía hacer que en la obra de Dios en la cruz del Calvario, que en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ellos enfocaban la justificación por pura obediencia a la ley y por puros ritos externos. ¿Estamos ahí, hermanos?
Por eso les dice mutiladores del cuerpo. Porque ellos Pablo les estaba comparando la mutilación del cuerpo nada más como un acto de obediencia a la ley. Una circuncisión que no obedecía a nada, que no venía de un corazón contrito y humillado. Pero hermanos, ¿qué dice Romanos 3, capítulo 21? Vamos a Romanos, hermanos, por favor. Romanos, capítulo 3, verso 21. Romanos, capítulo 3, verso 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo, hermanos? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está la clave, hermano. Ahí está la clave. En Hechos capítulo 13, verso 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todos aquellos pecados de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, hermano. Entonces, después de que hemos visto esto, vemos la advertencia que hace Pablo identificando a quiénes son los verdaderos justificados, hermano. Los verdaderos justificados son aquellos seguidores de Cristo que le han recibido en su corazón, que han sido lavados con la sangre del Cordero y que han decidido entregar su vida a Jesucristo, hermanos. Amén. Amén, hermano, hombre, se para estar alegres, amén. Justificados, imagínense. Antes vivíamos sin Dios, sin esperanza. Pecábamos y hacíamos un montón de barrabasadas y nos daba igual. Bebíamos toda la noche, amanecíamos vomitados. Y en la mañana seguir lo mismo, hermano. Y ahora hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Dice que por su sangre hemos sido hechos cercanos. Ya no hay condenación, hermanos. Imagínense, qué precioso, ya no hay condenación para los que creen en Jesucristo. Es para vivir agradecidos, hermanos. Entonces, vemos acá 4 elementos que identifican un discípulo fiel, hermano. Y son importantes respecto a nuestro planteamiento de la justificación. El primer elemento es que somos la circuncisión, hermano. No somos circuncisión física. Hermano Carvajal, que le digan: va, hermano, de mañana a 7 de la mañana, circuncisión. Si uno no me ve, entra a la iglesia. ¡Ay! No, gracias, nos vemos, Alex. Saludos, hermano. Ven. Pablo está haciendo referencia a una circuncisión interna, a la circuncisión del corazón, hermano. Vamos a Romanos, ahí más atrasito. Romanos capítulo 2, verso 28 dice: pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermano, para él eso era una circuncisión más legítima que la circuncisión física, la circuncisión que se da en el corazón, hermanos. Amén. Y el otro elemento que identifica a un discípulo fiel es que en espíritu servimos a Dios. Vamos a Filipenses nuevamente, hermano. Pablo está insistiendo que el enfoque no debe de ser en ritos o rituales externos, sino en un culto espiritual. Entonces, ojo con esto, hermano. Ojo. La evidencia de nuestra fe
no es tanto los ritos religiosos. Un creyente no se va o no debe de caracterizarse en solo venir, aleluya, pero no hacen burla, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios, y pensando, mira, al borbo en la noche, gloria a Dios, aleluya, y pensando en la otra que he dejado allá por acá, gloria a Dios, me iré conmigo a mi cela al salir de la iglesia, aleluya. Dice Pablo que no, hermano, no es así, esa no es evidencia de nuestra fe. El levantar las manos, no digo que no lo haga, hermano. Usted si lo hace porque entiendo yo que es un corazón agradecido, hermano. Amén. Lo que estamos cuestionando aquí, que muchas de las cosas que hacemos, los evangélicos, lo hacemos únicamente como un rito, hermano, como un ritual religioso, cuando nuestro corazón no está aquí. Pueda que esté allá en el estadio, que pueda que esté allá en Metrocentro, donde sea que fuere. De eso está cuestionando Pablo. La evidencia de nuestra fe no es un rito religioso, sino que debe de ser la evidencia de nuestra fe, nuestra actitud, hermanos. Mateo capítulo 7 dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, ¿qué frutos estamos dando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos pensando? ¿De qué estamos llenando nuestra cabeza? Entonces, hermanos, ese debe de ser nuestro verdadero testimonio, nuestra actitud, un testimonio cristiano de una vida que vive en integridad. Ser una persona íntegra es aquella persona que lo que está diciendo es igual a lo que está viviendo y a lo que está haciendo, hermano. El Señor tenga misericordia de nuestras vidas, hermano. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo. ¿Verdad que eso dice en el verso número 3? Lo mismo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante, prosigo a la meta. No voy caminando, ay, los pepinos de Egipto, qué rico, la sandía, los melones, el pollo campero, la bicha, el alcohol, la marihuana, qué rico. Y aquí aplaudiendo a Dios. ¿A que no, hermano? Dice, vamos a Romanos capítulo 12. Nuestro culto no es limitado al tiempo y al local como lo hacemos aquí. Usted tiene la libertad, hermanos. La libertad nos ha llamado al Señor de aplaudir, de alabar, de bendecir su nombre, de levantar la mano, lo que sea que usted quiera que haga. Que todo lo que hagáis sea del corazón, hermano. No solo porque me vea el pastor, o que me vean los líderes, que me vean mis hermanos, que espiritual soy, ¿verdad? No, hermano. Dice estas cosas, no es un culto limitado, nuestro verdadero culto no es un culto limitado a tiempo y al local como lo hacemos aquí, tampoco restringido a nuestra piedad personal. Estas cosas forman parte de lo que es rendirle culto a Dios, pero Pablo está hablando de poner nuestro culto en práctica, llevando a todos lados la muerte de Jesucristo, para que su poder y su gloria se manifieste en mí en donde quiera que yo esté, hermano. Esa es nuestra verdadera adoración. Una vida de servicio al Señor debe reflejar una verdadera adoración en Él. Romanos capítulo 12. Por eso Pablo hace referencia a esto, hermano. Porque nuestra evidencia, la evidencia de nuestra fe, no debe de estar en los ritos religiosos, hermano. Sino decíamos en nuestras actitudes y en nuestro testimonio y en nuestro servicio a Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego, os suplico por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pongámonos en pie en esta noche, mis amados.
Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El culto cristiano es posible, hermanos, únicamente por la obra interna del Espíritu Santo en el corazón de cada creyente, hermano. Amén. Solo cuando el Señor llega, redime una vida, la convierte a Él, le perdona sus pecados, en ese momento somos capaces de elevar nuestros ojos. Antes no, hermano. Antes no éramos capaces. Antes andábamos adorando a un montón de Baales, Molocos, no sé, todo, un montón de ídolos por ahí, ¿verdad? Entonces voy a invitar a los músicos. Justificación, repito, es un acto de la libre gracia de Dios, hermano, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Imagínense qué precioso, hermano. Y esto dice que no solamente por la justicia de Cristo, la cual nos es atribuida y que recibimos solo por fe, hermano. No es por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar, hermanos, pero quiero solo leer siempre acá en Isaías. Verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pues Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una gran transferencia, hermano. El Señor absorbió nuestros pecados y nos transfirió su justicia. Y por él hemos sido justificados y aceptos en el amado, hermano. Qué enorme privilegio. La gran pregunta es, ¿cómo respondemos a eso, hermano? ¿Cómo respondemos al gran amor de Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, por tu obra en la cruz del Calvario, Padre. Conocemos, Señor, que no somos dignos de ti, Padre. No somos dignos. Pero a ti te plació, oh Dios, sacarnos de las tinieblas, mostrarnos tu luz admirable, Oh Padre, gracias por tu sacrificio, por tu obra en la cruz, por esa gran transferencia, Señor. Tú cargaste y absorbiste nuestros pecados, Señor. Lavaste con tu sangre preciosa, Señor. Transferiste tu justicia, Padre. Lavaste nuestro corazón con tu sangre preciosa, Señor. Esa sangre que nos ha hecho cercanos a ti, Padre. El derramamiento de las primicias de tu Espíritu Santo en nuestra vida, por el cual podemos decir, Abba Padre, Espíritu, Señor, conviértenos a ti, oh Dios. Quita de nuestros corazones toda maldad, toda mentira, toda falsedad, Señor, toda hipocresía, Padre. Lava, limpia nuestro corazón. Señor, con hisopo, purifícanos. Danos un corazón limpio, Señor, para amarte, para honrarte, para servirte, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu cada día, Señor. No nos apartemos de ti, Señor. Amor a nuestro corazón, Padre. Ruego, Señor, por mis hermanos. Llénales tu presencia. Llénales con tu fe salvadora, oh Dios. Tu Santo Espíritu, Señor, pueda guiarnos a toda verdad. Tú eres la verdad, Señor. Reconocemos que sin ti nada somos, nada podemos hacer. No queremos nada fuera de ti, Padre. Damos gracias en esta noche, Señor.
rogamos que guardes nuestro corazón para no pecar contra ti, oh Dios. Guarda nuestro corazón, Señor. Guíanos por el poder de tu amor, el poder de tu espíritu. Dorada nuestros oídos, Señor, y abre nuestros ojos para que podamos verte, podamos escucharte, Señor. Te damos gracias y la gloria y la honra, Señor. Podamos ser hallados en ti, oh Dios. Haznos crecer, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Gracias por tu cruz, Señor. Gracias por pagar por mí. Llevaste mi pecado, Dios, y al ver tu amor, tu gracia me asombró. Gracias por tu amor, Señor, por clavar tus manos en la cruz. Me limpiaste con tu amor y ahora sé tu perdón me abrazó. Cordero de Dios, sentado en majestad, Amado del Padre, corona soy eternidad. Tú reinas con poder. En lo alto estás, Jesús, Hijo de Dios, y el amado del Padre se entregó. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, sentado en majestad, amado del Padre se entregó. gracias, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Gracias, Padre. Cordero